¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Comenzamos Que Vuelvan las Ideas, programa de viernes, ni más ni menos, en la 530 hasta las 6. Compartimos historias y que las hay. Salud la barra, querida. Voy a arrancar por el querido Mariano Hamilton. ¿Qué hace, Mariano? Hola, Pablo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va? Un placer estar aquí contigo y con Néstor Restivo. Muy buena remera metiste. Así es, los amigos de Resiste, ¿no? Muy bien. Bueno, la verdad que sí. Buena calidad más, recién la toqué, muy buena calidad. Muy buena remera, sí. Muy bien. Estoy muy contento. Le damos la bienvenida en su regreso a la Argentina a nuestro actor principal, el señor Néstor Restivo. ¿Qué dice, Néstor? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Bien, recuperando la piernita. Espero en un mes ya jugar. Muy bien. ¿Qué piernita? Muy bien. Porque acá se circularon versiones. No, yo ya aclaré. No hace falta aclarar. La lesión futbolística, no, pero porque estuve pensando al respecto. Sí. Me gastan y dan fake news de gente que no quiere jugar al fútbol a su edad y yo todavía juego al fútbol. Me lesiono jugando al fútbol. Yo puedo jugar al fútbol. ¿Qué fuerte. te pasa? No te vi nunca jugar al fútbol. Invítame. Bien en la juventud. Invítame. ¿Cómo jugaba en la juventud? Muy bien. Se pillaba. No, al que vaya Mariano, invítame a mí también, que quiero ver. Invítame que voy. Bueno, le mandamos un gran abrazo a Luis Pablo Giniger, que hoy no está con nosotros. Está bien, ¿no? Está bien. No me digas que se operó también de algo. No. Es interesante el planteo. A ver. ¿O fue operado? Qué difícil es abordar este tema. ¿Se operó Luis Pablo Giniger? ¿Y por eso no está hoy con nosotros? No. ¿Le destrozaron el auto con un palo de hockey en la puerta de la radio? No. ¿Tuvo una lesión jugando al fútbol? No. ¿Hay algún hijo de él enfermo? No. Yo estoy repasando razones por las cuales este equipo suele faltar. Este equipo suele faltar. Hasta ahora todas esas razones. ¿Acompañó a la visita guiada de una escuela secundaria a su hijo o a su hija pensando en el fútbol? No. Hamilton no falta nunca, así que de Hamilton no podemos decir nada. Nada, es todo lo que tengo para decir, sin vulnerar la intimidad de nuestro compañero. No la vamos a vulnerar, no vamos a decir que... No. Es un riesgo. Hamilton es un riesgo total. Vamos a cambiar de tema. Este tema es muy complejo, entonces no... Bueno. Es muy difícil cuando hablas de pollera. No. Hasta ahí, listo. Bueno, 4:10 de la tarde. En un ratito hablamos con Carlos Heller. Pero yo quiero entrar en dos aspectos de todo lo que estamos viviendo que me llaman mucho la atención. Mucho la atención al borde. Diría Irina Hauser, me río por no llorar o me río de los nervios. Esa es la frase. De los nervios. Quiero arrancar por lo último que ocurrió, que es que el gobierno restaura una restricción de acceso al mercado único libre de cambios. Alguien lo llama alguna suerte de mini cepo o algo que se le parezca, pero sencillamente es una restricción que dice que quien accede al mercado único libre de cambio después no puede ir al dólar financiero, digamos. Al MEP. Y en realidad, más allá de que es una contradicción grande como una casa, lo que muestra, me parece, son los manotazos de un plan económico que tambaleó muy fuerte, que todavía creo yo que está agarrado de las cuerdas, más allá de lo potente del mensaje de apoyo de los Estados Unidos, porque básicamente en toda la maniobra alrededor de conseguir 7.000 millones de dólares por esa ventana de retenciones cero que ofreció y que generó tanta discusión con un sector muy importante de productores agropecuarios argentinos y estadounidenses, ahora nos vamos a detener en eso. Claro, el gobierno le ingresaron una enorme cantidad de dólares que tiraron el valor del tipo de cambio a la baja, fue para abajo. Y entonces te quedó una brecha con los dólares financieros muy importante y la tentación del rulo de comprar en el mercado, en el MULC, en el mercado único libre de cambio y después vender en el dólar financiero. Entonces haces una diferencia importante. Entonces, para evitar el rulo, ¿qué hace? Va a una restricción cambiaria, que va en contra de todos los dogmas sabidos y por haber. O sea, cuanto más se contradice a sí mismo y tanto se expone a la burla, tanto se expone a la crítica obvia, te muestra lo desesperado que está el gobierno, o por lo menos la dificultad que tiene para encarrilar un poco la situación, ¿no? Lo loco es que nosotros esa medida yo la comparto.
Por supuesto. Pero lo que pasa es que ellos sobreactúan tanto el otro extremo que todos terminamos diciendo, ¿cómo es el asunto? O sea, ¿viva la libertad carajo? ¿O hacemos medidas para defender con razón la guita de los argentinos, los dólares de los argentinos, que no haya evasión, que no haya una bicicleta? Tenés pocos recursos, los cuidás. Claro. Y esa es la razón de una política de administración cambiaria. Para eso está el Estado. Insistimos, restauran una medida muy restrictiva o restrictiva de adquisición de dólares. Quien compra el oficial no puede vender en MEP ni en contado con liquidación. Claro, en medio de todo esto aparecen una enorme cantidad de preguntas. Y es respecto de cuánto está en control el gobierno de la situación. Porque, ¿qué es lo que se dice? El gobierno debería haber comprado dólares suficientes como para que no se le baje tanto el tipo de cambio y además comprar dólares, que es lo que tiene que hacer, pero sin embargo no lo hace, muy probablemente porque el gobierno está muy a la defensiva para que no se le vaya otra vez para que no le vuelva la tensión financiera en el dólar, al techo de la banda, y que le duren los 7.000 millones de dólares hasta las elecciones. Porque todo lo demás, hasta ahora, es un mensaje muy poderoso del gobierno de Estados Unidos, pero no significan dólares concretos que le den esa tranquilidad. No sé, es una explicación posible, pero lo cierto es que el gobierno está en un momento, en este momento, ostentando debilidad, ostentando problemas y ostentando mala praxis. Y ahora vamos a hablar sobre ostentar, porque las características de este equipo económico llaman mucho la atención. Néstor. No, cuando decías que el gobierno pareciera no estar en control de estas variables, pensé que ibas a ir hacia otra de las preguntas que uno se puede hacer, es quién tiene el control. Digamos, porque esto sucede a pocas horas, a pocos días de dos encuentros muy importantes que tuvo el gobierno en Nueva York con la gente del FMI y con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, en el marco de este paquete de salvataje al gobierno. Sí. La pregunta es si esto surgió de conversaciones con el secretario del Tesoro, con la directora general del FMI, si ellos, que entienden en detalle lo que está pasando en el mercado cambiario, sugirieron una medida así, porque si esto fuese así, ratifica también la idea de que tenemos un programa diseñado a full por el FMI o por el Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, quiero que vayamos atando algunos elementos. Dicho ese paso, no había visto esto, pero hay, después de conocida la medida, hay caída de las acciones otra vez. El riesgo país supera los 1.000 puntos, lo cual habla de la volatilidad del asunto. Podés ver un par de pantallas verdes en valor de acciones, en valor de bonos, y al otro día vuelve al rojo. Ayer también un poco lo mismo. Hay otro dato ya más político. Yo creo que de fondo siempre todo es político, digamos, ¿no? Que tiene que ver con los entretelones de lo que pasó el fin de semana. Estoy buscando una nota de Leandro Renú, que la tenía por acá. Ya la voy a encontrar. Se la mandé hoy a un ex Fondo Monetario. Sí, no se rían. Con lo cual lo tengo que tener acá cerca. Debería haberla impreso como hacíamos antes. Acá está. El título de la nota de Leandro Renú en página 12 es La oscura novela de la soja, una prueba de amor a Trump. Y en un momento determinado, cuando están discutiendo la medida para hacerse de los dólares lo más rápido posible, dice, un rato después del anuncio de retenciones cero para la soja, 3 funcionarios nacionales, entre ellos el titular de Arca, Juan Paso, ahora vamos a volver a él, y el secretario de Agro, Sergio Iraeta, definieron con corredores de granos y operadores el monto tope de liquidación, el objetivo de la misma y hasta los tiempos cortos para hacerse de dólares frescos, para parar la corrida cambiaria que amenazaba con llevarse puesto al gobierno. Recuerden, situémonos en fin de semana pasado, cómo terminó el viernes pasado. O sea, hoy a esta hora, hace exactamente una semana, nos estamos preguntando ante el riesgo inminente de que todas las crisis que acumula el gobierno se transformen en crisis de gobernabilidad y en crisis institucional. En ese meeting, en esa reunión, los funcionarios nacionales blanquearon que Caputo les había ordenado avanzar urgente en las condiciones de la liquidación de granos por pedido expreso de Estados Unidos.
Toda esa negociación fue la que demoró un día el viaje de Milei a Washington. ¿Se acuerdan que Milei iba a ir el domingo y que iba a haber una reunión el lunes? Iba a viajar el domingo y iba a haber una reunión el lunes con Georgieva. Se postergó todo, porque el fin de semana estuvieron, sobre todo el domingo, reuniones muy urgentes en el Ministerio de Economía, todo el equipo de Santiago Caputo, todo el equipo de Luis Caputo, tratando de operar por todos los canales posibles el mensaje de Scott Bessent. Toda esa negociación fue la que demoró el viaje de Milei a Washington. No podemos ir sin nada, los apuró Toto, que supo siempre que esto era un tema recaudatorio, no una política pro campo. El affair de la soja fue una prueba de amor casi esclavo a Trump, una traición tranqueras adentro. Durante el fin de semana, el jefe del Tesoro de Trump, Scott Bessent, le prometió a Milei un salvataje de su gobierno, pero pensó inicialmente un swap de monedas mucho menor al que se anunció. Bessent quería un puente no mayor a $2.000 millones. Caputo, pero sobre todo los funcionarios políticos del gobierno, presionaron para que sea más. Según supo Página 12 de fuentes de la negociación, el tesorero le dijo que, para que sea más, Argentina tenía que tener un respaldo en dólares genuinos para evitar comerse, una vez más, divisas prestadas. Ahí el ministro hizo la lógica. Arrancó charlas con el sector del agro y la mesa de enlace para bajar a cero retenciones por pocos días y hacerse de dólares. Fue a donde hay dólares muy rápidos. En medio de la pirotecnia, y acá esta es la parte interesante, en medio de toda esta pirotecnia simbólica de los tuits de Bessent y las fotos con Trump, el caso de la soja quedó inicialmente atrás, pero es el centro del freno de la corrida. Sin eufemismos y lecturas entreveradas, el dinero de los sojeros es la única plata fresca que tiene el gobierno. El resto son promesas postelectorales en un escenario delicado. Mirá, yo preciso los dólares, no me importan los productores, les blanqueó Caputo a sus laderos. En Rosario estuvo uno de ellos, Martín Bautier, que desde el inicio dejó en claro que esta era una medida netamente recaudatoria. De hecho, uno de los recaudadores fue Paso, el titular del fisco. En ese momento los gobernadores de la zona núcleo, la mesa de enlace y los productores salieron a celebrar la medida porque regía hasta el 31 de octubre. No se imaginaban que en la negociación ellos ya habían perdido. Es curioso, pero la metodología de la negociación, algo desesperada, fue parecida a la negociación de piso y techo de la banda, de la flotación del dólar, etcétera, etcétera. En las primeras 24 horas de retenciones cero, esto es lo que quería compartir. Las grandes cerealeras hicieron contrato de soja por algo más de 4.000 millones. ¿Por qué de repente el miércoles ya se llegó a los 7.000 millones? Escuchen esto. Bessent llamó a Caputo para que apure a las empresas. Caputo cumplió. Entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche del miércoles se completó el faltante por pedido del gobierno. Cerca de las 11 de la noche, el vocero de Milei, Adorni, replicó un tuit de Arca vendiendo la noticia como una movida récord y exitosa, cuando había sido en realidad un acuerdo de tiempos, montos y presiones para que Estados Unidos no se moleste. Unas horas después de esta operación estallaron de bronca no solo los granjeros estadounidenses, sino también los argentinos. Es decir, la operación duró lo que duró, porque por un lado Bessent le dijo, conseguite la guita porque no puedo por nada apostar esto a ustedes que ya se la vienen patinando una y otra vez para contener un precio del dólar para llegar a las elecciones, pero al mismo tiempo hacelo rápido porque me están puteando los granjeros estadounidenses por una medida que a ellos los perjudica. Con lo cual, yo insisto con esto, pensemos por favor, si esto avanza de la manera que está avanzando, ¿quiénes van a tomar las decisiones de política de desarrollo en la Argentina? ¿Es el apuro de Bessent por los intereses industriales o los intereses productivos de Estados Unidos? ¿Es el Fondo Monetario Internacional que tiene probablemente programas no necesariamente complementarios con Estados Unidos? ¿O son los sectores productivos de la Argentina? Sea los agropecuarios, sean los industriales. Estamos metidos en un berenjenal. Y miren además con el grado de improvisación con lo que se hace todo esto. Vean lo que está pasando hoy con el tema de la reincorporación de este minicepo y vean lo que cuenta Leandro Renú sobre por qué la ventana tan corta y en el medio se cargaron a sus socios de siempre.
el abrazo a Pino fue un abrazo del oso de Caputo, ¿no? Programa de desarrollo, no hay que decirlo, no está discutiendo nadie, porque no está en la cabeza de ninguno de los actores que vos dijiste un modelo de desarrollo del país, productivo, de inserción internacional, de nada. Es timba, es especulación, es la etapa que vive el neoliberalismo hace mucho, que acá se lo denunció Aldo Ferrer, Eduardo Basualdo, la etapa de valorización financiera, es eso solo. Ahora es interesante el tema de los ojeros, hay que explicar de Estados Unidos. La Asociación de la Soja de Estados Unidos, ASA es su sigla, protestó ¿por qué? Porque los jugadores de soja en el mercado mundial son 4. China, que es el gran comprador, y Estados Unidos, Brasil y Argentina, que es el que vende. Entonces todo eso siempre triangula de una manera, si se cae uno sube otro, etcétera. Cuando se abrió esa ventanita, una de las empresas que se apuró para liquidar dólares y vender rápido fue COFCO, que es una empresa china que está en la Argentina. Entonces, claro, después está Budge, hay otras, ¿no? Cargill, etcétera. Los sojeros de Estados Unidos dicen, pará, si nosotros somos los que estamos vendiéndole soja a China siempre, ahora estamos en guerra comercial, arreglen pronto esa guerra comercial, si no Argentina nos quita el mercado. Y no solo lo putearon a veces ni a Trump los sojeros, sino los propios miembros del Partido Republicano. Claro. Ya los habían puteado los demócratas que cumplen su rol de opositor. Pero los republicanos también, porque... ¿Los republicanos también? Hay senadores de Iowa o estados muy agrarios que están diciendo, para, estás ayudando a Argentina y a los granjeros de Argentina y estás cagándote los farmers nuestros. Así que se armó un tole grande, porque estos tipos son eso, son mesadineristas. Caputo es un maestro de todo eso y Besen también. No son gente que tiene un plan productivo en la cabeza. Si yo no, si no estoy mal ubicado, no me equivoco, el viernes... ¿No hubo un tuit de Besen diciendo que no iba a haber retenciones o que se iba a bajar la medida de las retenciones en la Argentina? No, lo que dijo Besen justamente fue que sea cortito esto, porque me está incendiando el rancho. No hubo un tuit en donde él decía... Sí, dice que no, lo que dice es estas retenciones cero van a morir, se van a ir rápidamente. Y así fue. Claro, por eso, pero el tipo lo anuncia mucho tiempo, o sea, no mucho tiempo. No. 48 horas antes. Un mensaje justamente al interior de Estados Unidos, decir, no, dura poquito, aguanten. Pero claro, los tipos pierden plata, estos tipos lo que interesa es codicia, pero ganar dinero. Vos entendés que los productores estadounidenses están decidiendo políticas en la Argentina. Bueno. Y además, esto que dice Néstor, que no son solamente los demócratas, la senadora Elizabeth Warren, si no me equivoco, es la que, Elizabeth, creo que sí. Es la que se cruzó por Twitter con Besen, que le contesta, le dice, vos sos como Evita y Perón, tenés los cuadros de Evita y Perón, no sé qué le dice. Peronismo para de exportación, ¿no? Sino también los republicanos, claro, que se dan vuelta en su territorio, están obligados a representar. Entonces, ¿cuál va a ser la presión tan fuerte? Sumale a esto que vos con el Fondo Monetario tenés condiciones. Ayer lo decía Alejandro Werner, el arquitecto del programa con Caputo dentro del Fondo Monetario en su momento, durante el gobierno de Macri. Ayer le decía Iván Jagroski que, claro, cuando vos vas con el Fondo Monetario tenés una institucionalidad y hay ciertas condicionalidades que las dejás por escrito. Pero a Trump está yendo a buscar al prestamista del barrio. Claro. Y puede perfectamente no decirte cuáles son las condiciones. Entonces, ¿cuál es el debate público que tiene que tener esto en la Argentina? No lo hay. No hay. Claro, ¿sí? No lo hay porque no sabemos qué nos van a sacar. ¿Y la escena otra vez del Padrino del otro día? Sí. Yo en algún momento te voy a pedir que me des algo. Y mirá las idas y vueltas. Bueno, en medio de todo esto aparece Juan Paso, que es el titular de ARCA, la agencia de recaudación en la Argentina, que tuvo que armar todo este diseño respecto a las retenciones. Estuvo ayer en el stream Carajo. Escuchen con atención. Yo hay algo que francamente no termino de entender en este equipo económico, cómo se expone y cómo sale a hacer papelones en los medios. Escucha. No les crean a los que les dicen ahora que hay que bajar las retenciones de manera definitiva, pero que cuando estuvieron en el gobierno lo único que hicieron fue poner retenciones y cepo. Que este gobierno lo está haciendo porque realmente lo cree. Yo creo que todos, desde el presidente de la Nación, a cada uno de nosotros, lo que más nos gustaría es bajar retenciones. Pero somos consistentes y las cosas que decimos las hacemos. Hicimos una baja transitoria del 20% y después se convirtió en definitiva. Esta baja transitoria fue para proteger todos los logros que mostramos antes. Ahora bien, los productores están teniendo un beneficio de esta medida. Se ve en el precio. Y si no están contentos con el precio, somos un gobierno liberal. No vendan, defiendan el producto, porque las exportadoras van a tener que cumplir con sus compromisos de venta.
Así que tienen una oportunidad enorme de hacer valer más lo que tienen, porque de nuevo tienen el mejor precio en los últimos 25 años, no nos olvidemos de eso. Yo tengo 56 y trabajo en el campo de los 18. Yo nunca vendí sin retenciones un producto en toda mi vida. Y creo que esta es una oportunidad histórica, es un muy lindo momento. Yo no sé cuál es la trayectoria de Paso como productor agropecuario. Recién estaba escuchando a otro productor agropecuario que decía que era un recién llegado, más allá que desde los 18 laburaba en el campo. No tengo la historia, pero escuchaba recién a un productor. Por ahí estaba acabando para hacerse una pileta en la estancia del abuelo. Puede ser. Es laburar, digamos. Mientras el abuelo laburaba en el campo, él hacía puede ser. Ahora, ya vamos a la canchereada. Que es el punto. Pero después habla de un plan consistente. 4 veces ya tocaron las retenciones. Si vos tenés que reaccionar tan rápidamente, de una manera tan desprolija, frente a tan urgencia, ¿de qué consistencia de plan económico estás hablando? No lo cree nadie. Pero además dice, si el precio no te gusta, no le vendas. ¿Qué es comprar campeón? Es el comprar campeón de Caputo. Le dice al productor, frente a la cerealera, le dice, si no te gusta el precio, no venda. Como si hubiera una igualdad de condiciones entre la cerealera y los productores. Como si fuera, sentémonos a discutir en igualdad de condiciones. No hay igualdad de condiciones, hermano. Compra campeón, no hay campeón, igualdad de condiciones, campeón. Además siempre está flor de piel, ¿no? El antiperonismo tan cerril porque ¿cuál es el problema que tiene Argentina entre muchos otros? Los 40.000 y pico que contrató Macri y los 20.000 y pico que ahora contrató Milei. Es eso lo que hay que pagar. No hay que pagar nada de lo que había, porque el peronismo se sacó encima el FMI. Bueno, no, es así, es muy difícil. Argentina es un país muy difícil. Con esta canchería, yo no sé cómo le cae a los productores europeos. Me encantaría tener un termómetro general, más allá de las redes y lo que venimos contando en función de cosas que echamos, el termómetro general. Si hoy le ponen una urna enfrente a los productores agropecuarios, por supuesto que no te van a votar, no te votan al kirchnerismo, digamos, ¿no? Eso está muy arraigado. Pero los gobernadores sí. Y es un trabajo para el peronismo recomponer ese vínculo, o por un sector del peronismo recomponer ese vínculo, ¿no? Que defienden mucho mejor los intereses de los pequeños y medianos productores que la sociedad rural o eventualmente que Milei. Ahora, yo no sé si te lo votan a Milei, si encima viene el titular del Arca y te dice, bueno, ¿te gusta el precio? No venda. Mientras todo esto, Santiago Caputo repostea un fragmento de Leandro Sicarelli. Leandro Sicarelli, no quiero detenerme en Leandro Sicarelli, yo tengo un especial encono con aquellos que alguna vez fueron militantes, que trabajaron orgánicamente en espacios de la política y después encontraron el yeite siendo consultores, se llenan de guita y ahora hablan de verdades objetivas. No quiero meterme, no quiero abundar ahí, no quiero entrar ahí. Yo podría abundar, pero no abundemos. Resulta que tuvo una discusión con Tomás Rebord y Sicarelli le contesta esto respecto del endeudamiento con el que había llegado el gobierno de Javier Milei, que había dejado el frente de todos, y dice esto. El otro día leí a alguien que decía, no se endeudan para... Mira, mi rey, yo te voy a explicar algo. La plata del Fondo Monetario fue a cubrir el buraco que tenía el Banco Central. Se hizo así, esa la recapitalización es eso. Cuando yo te digo que el Banco Central tenía menos 11 mil millones de dólares de reserva, mi corazón, mi joven especial de cristal, ¿qué te pensás que son esos menos 11 mil millones de dólares? Es deuda. Endeudados ya estábamos. Y es una deuda mucho más siniestra. Tal vez vos sos tonto y como no tiene el sello Fondo Monetario no te asusta, no te molesta, pero es mucho más perversa. Porque vos trabajás como un boludito toda la semana para ahorrar unos pesitos, comprarte unos dólares y dejarlo en el banco. Por normativa esos dólares van al Banco Central. El Central los había agarrado y te los había usado. Por eso estaba en menos 11 el Banco Central en diciembre de 2023. Bien. Hay gente que si no tiene el sello de fondo no le molesta, Pues no, entró acá si se está cogiendo a toda mi familia. Sí, no, pero no lo hace en nombre del fondo. Bueno, listo. Bien, este es Leandro Sicarelli, su nombre artístico es El Zar. Tiene mucha prédica en algunos sectores. Hay gente que quiere ser muy amiga de él.
sobre todo en Corea del Centro lo aman, en Corea del Centro lo aman. Insisto, no quiero meterme en quienes abrazaron a la política y en un momento le encontraron, ¿no? El yeite de la consultoría financiera. No me quiero meter ahí. No dejemos pasar la metáfora, ¿no? La metáfora y el tono burlón, el tono, viste, canchero, agrandado. Vos sos un boludo, no te das cuenta de las cosas. Y Sicarelli es un tema menor porque es el ministro de Economía el que le pone excelente Sicarelli, porque está dando un argumento que a Caputo le viene bien. Quizás sea una devolución de favores, porque en algún momento Sicarelli dijo que Caputo había hecho un montón de cosas bien, que le estaban saliendo bien algunas cosas a Milei, no importa. Ahora, yo no conozco, corregime Néstor, no conozco equipo económico, ministro de Economía, que salgan a debatir en redes sociales, que se expongan a estas situaciones, que vayan a los streams y gritan, flota, comprá campeón. La palabra del ministro de Economía está tan devaluada. Las decisiones que toman son tan de un momento a otro, o por desprolijidad o por desesperación. Y con palabra devaluada y con desesperación te vas a entregar a una negociación con Donald Trump, que está hasta las manos con su propio esquema productivo por el tema arancelario. ¿Qué puede salir bien de esta situación? No que puede salir bien. Yo creo que todavía no terminamos de dimensionar el problemón en el que nos estamos metiendo y cómo esto puede condicionar no a Milei. Que nos están metiendo. Bueno, sí, tenés razón. Pero yo imagino que Scott Bessent no está pensando en Milei. Scott Bessent está pensando en el modelo, en la regla de juego para una Argentina. Y si no es Milei, después aparecerá otro, pero nos condicionarán ahora de tal manera que después sea mucho más difícil salir. Y estamos hablando de lo que pasó en las últimas 48 horas. Ni siquiera estamos volviendo, ¿no? 6 meses hacia atrás. Quiero saludarlo sin solución de continuidad, nunca se dijo, a Carlos Heller para que se meta en este tramo de la charla, en nuestra habitual charla que tenemos en el programa. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo vamos? Bien, acá estamos, un poco calientes, tratando de no perder las formas de las cosas que estamos observando. Arrancamos por lo último, si te parece, arrancamos por esta restricción que suma el gobierno. Para quien compran el oficial no puede ir al financiero. Mariano decía algo muy interesante. Mariano decía, está bien la medida, eventualmente si es para... Yo también creo que está bien la medida. Claro, pero estamos señalando otra cosa eventualmente, ¿no? No, porque en definitiva lo que tendríamos que preguntarle a los desreguladores, sí, claro, ¿por qué regulan? A los negadores del Estado, ¿por qué recurren al Estado? Y así de continuo, es al revés. El tema, mirá, te lo voy a decir más a fondo. El presidente argentino, además de todo esto que ustedes están diciendo, se mandó un elogio absoluto a las políticas de Donald Trump de manera global en la intervención de Milei en las Naciones Unidas. Sí. Dijo que era lo que estaba haciendo Trump respecto de la política comercial. Dijo, una tarea de magnitudes titánicas que hacen al corazón del sistema económico global, porque este sistema estaba despedazando el corazón industrial de su país y sumiéndolo en una crisis de deuda sin parangón. Te juro que es textual. Increíble, es increíble. ¿Por qué no le hace caso a Trump en esas dos cosas? Increíble. Ahora, lo pienso al revés. Hay un refrán que dice... Esta no la tenía. No había escuchado, esa no había escuchado con detalle. Bueno. Pero, a ver, Carlos, ¿cómo será la barranca que el sapo la sube al trote, digamos? Si este presidente dogmático, casi mesiánico, en su relación con la teoría económica, etcétera, etcétera, recurre al Estado y eventualmente tiene que recurrir a la intervención del mercado de cambio, ¿cómo será la situación? ¿Cómo estará la situación de su plan económico? Yo insisto en esta última cosa, está bien. Casi esto que pasó hoy es una medida menor, es una simple corrección y para evitar un escolazo financiero que compro
dólares en un lado y lo vendo en la otra ventanilla por el otro sistema y gano con la diferencia. Cuando dicen un rulo, están hablando de eso, porque son cotizaciones diferentes y entonces vos podés decir, casi yo diría que es de manual, que no se puede permitir. Está bien, Carlos, estoy de acuerdo, pero pensalo primero en la lógica, lo que vos dijiste, en la lógica del propio gobierno, y segundo, de dónde venimos. Está haciendo malabares en la cornisa, digamos, el gobierno, y encima lo tenés a Paso que le dice a los productores, che, si no le gusta el precio, no vendan. O sea, encima se jactan. Yo la verdad estoy desconcertado. No, yo no, porque estoy ratificado. Es al revés. No, claro. Cada vez, vos porque la viste. Cada vez es más claro. Vos porque la venís masticando del jueves pasado. No, pero además no me desconcierta. Yo lo vengo masticando desde antes de las elecciones que ganó Milei. Y vos también. Es decir, en realidad, los que se tendrían que sorprender son los que le creyeron, no los que no le creímos. Sí. A mí no me sorprende. A ver, uno se puede a veces sorprender porque dice, como la NER, tanto le debemos, che. Claro. Hasta tanto tenemos que llegar. Está bien, además, en esos términos es cierto que no sorprende, pero quiero decir, hay tantos elementos muy a la vista. Vos lo decías el otro día, es tan literal la escena, está todo tan claro que no hay forma de ver una salida positiva en este. Pero esta jugarreta que acordate que cuando hablemos de esto dentro de 2 años, esto de los 7.000 millones de dólares queda entre las cosas, como cuando se habla del megacanje, del blindaje, de estas cosas que van a quedar ahí anotaditas, porque es grosero, es gordo eso, ¿eh? Sí. Es gordo. Pero es gordo y les explota. Vos fijate lo interesante para analizar, que les explota en los dos lados por los productores. Así es. Los productores norteamericanos se quejan contra el gobierno de Estados Unidos porque ayudó a la Argentina a hacer esta maniobra, y los productores argentinos se quejan contra el gobierno argentino porque hizo esta maniobra perjudicándolo y favoreciendo a una barrita de empresas que son las que ganan siempre. Me gusta lo de barrita. Y sí, porque son... algunos medios para mejorarla dicen son 12, 14, que sé yo, porque agarran alguna chiquitita. Son 5. En realidad son 5 las que se llevaron casi todo el negocio. Después algunos mojaron para figurar, pero... Ahora, Carlos, recién Néstor contaba algo, yo no estaba al tanto de eso. Nosotros sí habíamos compartido la palabra de unas de senadores del Partido Demócrata muy críticos respecto de esto de Debes, pero cuenta Néstor que los republicanos también, porque claro, así como le decimos nosotros acá respecto a los gobernadores y senadores y diputados, tienen que representar a los productores de sus estados. Hay republicanos que le están diciendo, vos le das 20.000 palos a los argentinos para que hagan negocio en contra de los intereses nuestros. ¿Por qué no se lo das a los productores nuestros? Sí, en general fueron senadores de los estados de Estados Unidos que están muy ligados al agro, ¿no? Como Iowa. Obvio. Es como si fueran acá diputados de Córdoba o de Santa Fe, digamos. Exacto. Pero entonces, Carlos, insisto, será eventualmente, quiero saber si estamos exagerando esto, ¿será la presión de los sectores productivos estadounidenses las que determinen las políticas económicas de la Argentina? Perdón. No hay ninguna duda que este paso que ha dado el gobierno argentino es de un alineamiento casi absoluto, y pongo el casi por prudencia literaria. Es que podríamos decir que está de más. Prudencia literaria, Hamilton, anotala. Pero es así. Digo, casi. Para mí la tenés que usar en la cámara, por prudencia literaria. Te da una elegancia y una profundidad al mismo tiempo, ¿no? Bueno, gracias. Porque, pero vos fijate que
no se privó de nada el presidente. Se reunió con el primer ministro israelí, que se quedó más solo que Milei hablando en la asamblea. Y no es un juego de palabras. Sí. Porque en la de Milei no había nadie, pero acá se fueron. Claro. Aquí fue una expresa actitud de repudio, se levantaron, se fueron incluso diciendo cosas, gritando, qué sé yo. Creo que debe ser el único que se reunió con Netanyahu, fue terrible. Carlos. Y bueno, y Trump, ¿no? Claro. Pero digamos, no. Carlos, discúlpame, Sí. recién me gustaría como profundizar un poco en esto que vos leíste, este fragmento que leíste del discurso de Milei en las Naciones Unidas, porque para mí la entrega más o la actitud más desembosada de sumisión frente a Estados Unidos se dio en ese discurso, que no es poca cosa, es un discurso ante las Naciones Por Unidas. eso lo dije, porque o sea, te juro, porque pocas veces yo vi una entrega semejante en un discurso. Habló 5 minutos de la Argentina y 15 minutos de lo genio que era Trump. Estoy de acuerdo. Por eso inventé sobre la marcha, cuando dije casi, claro. Dije y aclaré, pongo el casi por prudencia literaria, porque el casi está de más en realidad. Es una cosa que no hay otro ejemplo, qué sé yo, es desbordante. Bueno. Carlos, pregunta... Sí, querías... fuera solo discursivo... No, claro. Uno puede indignarse, te molesta y demás, pero no, detrás vienen todas las cuestiones económicas. Y otra vez, quiero recordar que el compañero Lamelas dijo, compañero, ¿no? Bueno, es tuyo será. Dijo que entre sus misiones tenía que recorrer las 23 provincias para advertir que no deben avanzar con China, asegurarse que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que merece y seguir apoyando a la presidencia de Milei durante las elecciones de mitad de mandato y hasta el próximo periodo. Estoy leyendo textualmente lo que dijo este señor hace ya un tiempito, cuando fue a rendir el examen constitucional. Sí. Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Y uno podría seguir encontrándolo cuando dice el señor Besen, antes de ayer o ayer, otra vez, prestémosle atención a la textualidad. He estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo. Bueno. Textual. Si a eso lo junto con que en aquel discurso de Lamelas que hablábamos, habló de las tierras raras y que había que explotarlas para beneficio de ambos países, textual. Una cosa, el señor que viene de embajador a la Argentina le dice al Parlamento norteamericano, entre mis misiones está que se logre explotar las tierras raras en beneficio de ambos países. Es sensacional. Es increíble. Y bueno, que lo diga naturalmente, que se sienta habilitado. Por eso le digo a Mariano, sí. Creo que está claro, sí. no, con la literalidad no se alcanza, no hay que adjetivar, no hay que decir más nada, es literal. Carlos pregunta no requiere interpretación, quiero decir. Por experiencia, no, requiere reacción. Por experiencia en el análisis de situaciones parecidas, ¿las condicionalidades del fondo son compatibles con las condicionalidades que puede tener el gobierno de Trump? Pregunta, por ejemplo, el tema retenciones. Hemos visto documentos donde el Fondo Monetario señala las retenciones como un impuesto distorsivo, digamos, no quiere retenciones en general. Ahora entendemos que Estados Unidos quiere las retenciones para favorecer a su sector productivo. ¿Ahí no puede haber un problema? No.
¿Por qué? No, porque el Fondo Monetario nunca va, a todo caso, si algo no le gusta, lo dirá bajito, ¿no? Nunca será un problema. ¿Pero está subsumido a los intereses de Estados Unidos por eso? Obvio. Absolutamente. Ahora, pero ahí hay otros países, luego, ahí hay staff técnico que están en desacuerdo con el plan para el 40% del presupuesto, el 40% del presupuesto lo pone Estados Unidos, así que imagínate la importancia que tiene Estados Unidos para el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos no sé si pone el 40%, pero es el socio principal, por eso tiene poder de veto. Hemos explicado que tiene más que el 15% del patrimonio, digamos, del capital del Fondo Monetario, y eso le da a la hora de los votos. Es decir, Estados Unidos no puede imponer una regulación, pero no se puede imponer una regulación sin que Estados Unidos esté de acuerdo. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí. Bien. De cualquier manera... Con lo cual vos vas a decir, más allá de cómo hayan sido los programas hasta ahora, va a tener que haber una suerte de readecuación del programa del Fondo para la Argentina en función de la deuda que Argentina tiene con el fondo. Porque, a ver, la reacción inmediata de Georgieva, del secretario del Tesoro y del gobierno de Estados Unidos y de la tirada de oreja a la Argentina, uh-huh, es porque se le armó un lío bárbaro adentro. Es decir, ellos no, como es lógico, no dejan de prestarle atención a su situación interna. Los productores norteamericanos, en el documento ese que sacaron, además le dicen, señor, usted se pelea con los chinos, sí, les pone aranceles, y los aranceles, los chinos nos ponen de vuelta aranceles a nosotros, y entonces el precio de la soja sube, y le estuvo vendiendo Brasil soja porque es más barata, y ahora usted le da 20.000 palos a los argentinos para que hagan lo mismo, déjese de joder, claro, digamos, más o menos, dicho más cultamente, eso es y ellos reaccionaron rápido y dijeron, vamos a tomar medidas para que esto no vuelva a pasar. Más que dirigido a los nuestros, era dirigido a los de ellos. Sí, claro. Bueno, y de ahora en adelante, Carlos, hoy estaba viendo por estas medidas, otra vez a la baja las acciones, otra vez aumenta el riesgo país, ya sabemos que es muy volátil día a día, pero seguimos navegando en volatilidad. Esto que leemos nosotros, cosas siguen por lo menos puestos en estado de alerta. Porque además aparece muy claro que todo esto es un anuncio para que la Libertad Avanza tenga un buen desempeño electoral, y si no lo tiene, ¿qué? Porque si yo digo, estamos prontos para una vez que pasen las elecciones, avanzar en estas conversaciones, no hay que ser demasiado inteligente ni haber estudiado en Harvard, uh-huh, para decir, che, ¿y si les va mal? Pero vos crees que Estados Unidos, vos crees que le soltaría la mano a Milei sin tener un plan B, con el riesgo de que vuelva eso que Scott Bessel tanto teme? No lo sé. Yo creo que por ahora ellos juegan en la variable A, es que te meto todo el miedo que puedas para que votes como yo quiero que votes. Sí. Y la variable, todo el miedo. Y la variable es la que Carlos planteó en varias ocasiones, te lo digo a vos, Carlos, también, que es todo se dirime en octubre. O sea, las cosas van a suceder de acuerdo a lo que pase en octubre. Si en octubre va a haber un triunfo rotundo del peronismo, vamos a ver qué hace Estados Unidos, a ver si pone los billetes o no los pone. Vamos a ver. Estoy de acuerdo, pero yo más. Si fuera Estados Unidos los pondría. Yo no. Defíname triunfo, pero yo voy a decir... Yo creo que más allá de todo el discurso, ellos van por los 85 héroes. Claro. Uh-huh. Sí, claro, es así. El triunfo es ese. Claro, pero ese triunfo tiene, y lo estamos pasando por alto hoy en esta conversación, que dentro de las recomendaciones que le hicieron al gobierno argentino es que restablezca el diálogo con los gobernadores amigables, con las provincias. Ya está convocada la reunión del Pacto de Mayo, ¿cómo es que se llamaba eso? Sí. Así.
ya se pusieron en marcha y a mí no me sorprendería, voy a volver a decirlo con el cuidado del caso, porque yo quiero recordar que buena parte de esos sectores que hoy tienen una actitud confrontativa con las políticas más agresivas que ha tomado el gobierno de Milei, han formado parte de una coalición que se llamó Juntos por el Cambio, que fue la que permitió que gane Macri las elecciones. Y esa coalición de Juntos por el Cambio era una coalición que no decía que estaba infiltrada para destruir al Estado desde adentro, pero decía que creía en el Estado canchero, es decir, el Estado que prepara la cancha para que jueguen los privados. Y yo no creo que esas fuerzas ideológicamente hayan cambiado demasiado en su manera de pensar. Sí. Y por lo tanto, tampoco me extrañaría que viren lo suficiente, aunque en lo discursivo mantengan y demás, para poder no quedar mal parados frente al amigo principal. Pero espera, Carlos, digo esto, sí. Y digo esto porque, por ejemplo, al día de hoy, 16:50, y ya creo, lo veo difícil, no hemos podido consensuar un temario para la sesión del miércoles que viene. Por lo tanto, a esta altura diría que pongo en duda que haya sesión el miércoles que viene. ¿Qué temarios estaba? Es muy importante este dato desde lo político, ¿eh? ¿Qué temario estaba en juego? Bueno, todas las cosas que están pendientes, tenemos los ATN, tenemos el impuesto a los combustibles, tenemos la ratificación de las cosas que aprobó el Senado el otro día, que hay un montón de cosas que están... y además, convengamos que el solo hecho de que haya sesión en este contexto y de donde venimos ya es un problema para el gobierno. Por eso digo, entonces que no haya sesión ya es un hecho. Entonces yo lo digo a riesgo, miro la hora y digo 16:51, si a esta hora, yo no estoy en las conversaciones, lo mío es intuitivo, Pablo, sí. Y muchachos. Es decir, yo no estoy en las conversaciones y capaz que lo que digo no tiene fundamento y en realidad llegar a un acuerdo que es mejor la otra semana porque no sé qué. Pero ya nos dijiste el otro día que en la reunión de presupuesto empezaste a escuchar matices. Así es, por eso, y como presto atención a esos matices, digo, ya a esta hora tendría que estar convocada. Si a esta hora no está convocada, tengo duda de que se convoque. Bien. Entonces, si no se convoca porque no se logró un acuerdo sobre el temario que garantice que vamos a tener quórum. A ver, pensemos juntos algo. El gobierno nacional tiene acuerdo para las elecciones de octubre, tiene acuerdo en Entre Ríos, tiene acuerdo en Chaco y tiene acuerdo en Mendoza. En el resto de las provincias no tiene acuerdo. Cada oficialismo va con un espacio propio, si va a ir a competir contra... Yo no digo, yo creo que ese grupo, sí. En líneas generales, tengo alguna duda con la provincia de Chubut, pero en general creo que va a seguir avanzando y va a tratar de ir juntos a las elecciones y adquirir una representación parlamentaria que le dé peso en cualquier escenario futuro y en cualquier negociación. Bien, pero estoy pensando, yo entiendo eso, por un lado hay un resultado electoral, vos por otro lado estás diciendo, bueno, hay que ver el comportamiento en el Congreso. Así es. Está bien, pero hoy eso es saberse, si estamos diciendo que el resultado electoral va a ser determinante y cómo se lea va a ser importante, porque cómo se comporte después Provincias Unidas con la representación que tenga se irá viendo en el camino, pero no sé si lo puede vender Milei inmediatamente el día de la noche de las elecciones ese comportamiento. Y estaba leyendo a Pablo Salinas, que es alguien que en general hace estudios muy interesantes respecto del Congreso, las votaciones y demás, y lo que estaba diciendo es que para que el gobierno consiga los 87 héroes, tiene que sacar un piso de cerca de 41% de los votos, 42% Pero eso de los votos. Contándolo a La Libertad Avanza, vuelvo a repetir. Sí, está bien. Bueno, claro, pero el domingo a la noche... Eso es con la propia, pero yo vuelvo a repetir, yo no garantizaría que eso que va junto en una elección, por ejemplo,
el bloque que preside Pichetto es un bloque que suele votar dividido, Así no es. votan todos igual. Muy diverso. Porque es un bloque que se conformó con un criterio táctico, digamos, parlamentario, de tener un número que te permite tener representación en las comisiones, te permite un montón de cosas, pero que no tiene homogeneidad ideológica y de posicionamiento. Los dos diputados, la diputada Fein y el diputado, ¿cómo se llama? Paulón. Paulón, en general votan diferente, la diputada de la Sota en general vota diferente, es decir, es un bloque en el que es normal que las posiciones no sean las mismas. Yo lo que estoy diciendo es que los 80 y tantos, yo no digo 87, 87 es el número. Sí, está bien, estamos sobre un simbólico. De los 157 presentes, siempre digo, 4 faltan siempre porque es imposible que... Está bien, es el simbólico, o para asegurártelo en el caso hipotético, claro, que estén todos, ese es el número. Si tienen 85... Funciona igual. Hacen el asado. Con 85 hacen el asado. Está bien. Con 85 hacen el asado. Y esos 85 no necesariamente tienen que provenir del voto directo de La Libertad Avanza. Está bien, yo eso lo entiendo. Y por eso la dinámica puede ser distinta, pero el domingo a la noche va a ser importante el resultado del domingo a la noche. Sí, claro, pero por eso puede aparecer, digo yo, imaginando que no haya tantas voluntades para aprobar el tema TNs y combustibles para que la distribución sea automática. Lo firmaron los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad, todos. Yo no me animaría a garantizar que a estas horas todos sigan queriendo que sea automática y no haya algunos que estén pensando que les conviene que el gobierno siga manteniendo la discrecionalidad y pueda darles a uno y no darles a otros. Sí, están reconfigurando. Y entonces puedo imaginar que eso conspira contra la posibilidad de poner el tema en un temario y construir la mayoría necesaria para poderlo aprobar. La reconfiguración... Estoy siendo muy imaginativo. No, Pablo. Pero está bien, vos lo decís así, pero sobre base firme. Igual de imaginativo fuiste el jueves pasado y cantaste la que pasaba. Vos lo que decís es, la señal de Estados Unidos reconfigura expectativas no solamente al mercado, sino también a esos opositores. A las fuerzas políticas. Bueno, sí, señor. Bueno, y eso habrá que mirarlo con atención y tal vez no lo veamos en su magnitud plena hasta las elecciones. Y también, si en las elecciones nuestro espacio tiene un muy buen resultado, también eso puede condicionar los otros resultados. Por eso el tema es clave de cómo se vota en octubre. Pero no es lo mismo votar Provincias Unidas que votar a nuestro espacio. Para que quede sin duda de lo que estoy queriendo decir. No es lo mismo, no es cualquier oposición. Hay que votar una oposición que garantice oposición. Que no se deje llevar por las expectativas positivas de un acuerdo de esta característica por Estados Unidos. ¿Más claro? Abrazo grande y buen fin de semana, Carlos. Chau, que les vaya bien. Abrazo. Carlos Heller. Somos Radio. AM530. Vuelve Deviniendo Tato. Un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad,
la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar, sin perder el humor, sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró. San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Juan Falú y Marcelo Mogilevsky presentan su nuevo disco, Falú Mogilevsky 2024 en vivo en Montevideo. El domingo 28 de septiembre a las 20 en Catalinas Sur, Pérez Galdós 93, La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Novedades en Ediciones Continente. FMI. La trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. ICBC. El futuro nos inspira. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.co. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
5 de la tarde, 7 minutitos. Muy linda versión que lo tiene a Mariano Hamilton, el Bordo, el artista que lo tiene en la tribuna de San Lorenzo. Está. Che, muy lindo, en serio, ¿eh? ¡Vamos todo! ¡Vamos, Caruso, carajo! Mira cómo canta la barra de que vuelvan las ideas, ¿eh? De la tarde, 8 minutos, muy viernes, tenés razón Alejandro Aimú, estamos de viernes y por eso contarles, importante a esta hora, el tiempo en Buenos Aires y alrededores, si es que andan necesitando saber, nuestra referencia más importante es la ciudad autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. Estoy haciendo tiempo porque no carga, ahí está, 23 grados los alrededores donde se encuentra esta querida casa, la 530, en este momento. ¿Qué se espera para el resto del viernes? Mayormente nublado. Quiero saber si mañana llueve porque tengo que ir a la cancha. A las 16:45 San Lorenzo Godoy Cruz. ¿A qué hora? 16:45. Ya va a haber pasado la tormenta. ¡Vamos, carajo! Vas a tener alguna lluvia, pero con lluvia es lindo el fútbol. No, estás loco, me cago mojando, no quiero. Apenas una lluvia. Sí, pero apenas una llovizna. No, soy viejo ya, los viejos se nos ponen frío. Ponete un pilotín. Se nos ponen frío los huesos. Un pilotín fluo, esa bolsa que te venden. No, además el agua oxida. Pará, Mariano, no protestes por todo. Recién estabas cantando, estabas bien. Bueno, está bien, soy un viejo cabrón. Durante la madrugada, tormentas aisladas, a la mañana tormentas, a la tarde lluvias y a la noche apenas nublado, la mínima 15, máxima 17. Baja bastante la máxima, ¿no? Hoy 22, mañana 17. El domingo mínima 11, máxima 22. Algo nublado a ligeramente nublado. Es decir, mañana sábado, desde la mañana hasta la tarde, o hasta la tarde-noche, inestabilidad. Bueno, 5 y 10. Enseguida vamos a hablar con Néstor Restivo de política internacional, pero ahora le quiero preguntar a Mariano Hamilton, o le quiero pedir en realidad a nuestro compañero, si nos arma un poco el calendario deportivo de este fin de semana. Es un segmento que disfruto mucho. No hay gran cantidad de oferta deportiva. Listo, muchas gracias, Mariano. Será hasta la próxima. No hay mucha cantidad de oferta deportiva, pero tenemos la Championships a las 2 de la mañana de esta noche a las 2 de la mañana, en realidad. La Championship? Sábado, el torneo de rugby. Bien. De que participan Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Argentina. A las 2 de la mañana juegan Nueva Zelanda y Australia. Estamos hablando de la quinta fecha. Recordemos que Australia es el puntero, Nueva Zelanda y Sudáfrica están un puntito abajo y Argentina 2 puntitos abajo. Argentina todavía con posibilidad de campeonar. Si gana tiene que ganar los 2 partidos con Sudáfrica, que no es moco de pavo. Y el sábado a las 12:10 juega Sudáfrica con Argentina. En Sudáfrica. Sábado 12:10. 12:10, buen horario. A las 11:15 en la previa tenés Atlético Madrid-Real Madrid. También, interesante, es un buen partido también. Liga, ¿no? Es la Liga de España. Y arranca el Mundial Sub-20, que donde van a jugar Japón, Egipto, Corea del Sur, Ucrania, Chile, Nueva Zelanda, Paraguay y Panamá. No son partidos muy atractivos, pero el domingo vas a tener el debut de Argentina a las 8 en un partido muy difícil ante Cuba. No es difícil. Siempre lo seguimos atrás. Digamos honestamente. Pero arranca el Mundial Sub-20. Arranca el Mundial Sub-20 en Chile. ¿Pasiones nos despertó? Con una novedad, Caruso, te la voy a decir a vos. ¿Cuál? Nace la tarjeta verde. ¿La tenías? No. Te sorprendí, pibe. ¿De qué va? Nace la tarjeta verde. La tarjeta verde, cada entrenador va a tener 2 tarjetas verdes en su poder. Y en caso de que haya una jugada que sea gol anulado, penal o tarjeta roja, van a exhibir su tarjeta verde, que es reclamar una revisión de video ref. No vamos, gracias por todo. Sí, es el pañuelo rojo del fútbol americano. Le entregan la tarjeta verde al árbitro revisa, no va a haber más revisión automática desde el árbitro. O sea, si la presenta está obligado el referí a... Claro, él dice... reto esta jugada. Debatamos esto, por favor. Reto esta jugada. ¿Cómo arrancamos con la boludez de la patria? Bueno, reto esta jugada. Entonces el tipo le da una tarjeta verde al árbitro, el árbitro va el video, porque no va a haber más un llamado desde los arbitrajes, la discrecionalidad de los árbitros llamando al árbitro para corregir una jugada. No existe más eso. Esto es un test para Es un test para el futuro, sí. No habría más intervención de un árbitro desde afuera, del VAR, diciendo, no, revisa esto, sino que los entrenadores son los que deberían reclamar. A mí me encanta. Es extraordinario. Es lo que se hace en la mayoría de los deportes. Déjame escuchar. Claro, porque
porque en fútbol americano, en hockey con todo lo polémico que para mí es el VAR, que creo que mejor como está ahora, porque el técnico está sacado, el tipo está como... No, pero tiene que administrar dos. Tiene dos. Entra la no estoy de acuerdo. A ver, pero espera, ¿qué especulación? Lo otro, si fuese honesto, si el VAR está mirando de verdad... pero no lo es. Bueno, pero si fuese honesto, pero no lo ves con las cámaras si fue offside, si no fue offside, si fue foul, si no fue foul. Hay alguna que te puede generar dudas, pero en general lo ves, le decís al árbitro, che, mira esa jugada porque está ahí. Tenés 2 por partido, te guste o no te guste, bueno, tenés no me gusta, hay 2 por partido. Si vos acertás el desafío, los mantenés los 2 por partido, o sea, los dos desafíos. Es decir, vos decís, el gol ese que anularon estaba habilitado. Sí. Estaba habilitado. Entregás tu tarjeta verde. Van al VAR, reconocen que el tipo estaba habilitado, te dan el gol y además vos retenés tu desafío. Tenés 2 desafíos que los retenés en caso de... A mí me parece interesante. A mí me parece una gran salida para terminar con esta estupidez de la discrecionalidad de que los árbitros llaman. No, pero además le da al entrenador esta posibilidad de no hacer esta pelotudez de estar quejándose todo el día de la línea cal. Ahora vos tenés la decisión de tomar, vos tenés que la responsabilidad de decir, la jugada que vos crees que te están perjudicando, resolvela. Me parece que está muy bien. Decía Charlie... No me convence, habrá que ver si se motoriza, a ver qué pasa. Decía Charlie Escalante, hincha independiente, decía, ¿te imaginás a Costas? Bueno, pero esperá, le tiene que llamar a centrarse un poco. Claro, porque exactamente. No puede volverse loco. No podés rifar tu posibilidad de reclamar, porque además, cuando vos rifás tu posibilidad de reclamar, te perdés una futura, posibilidad. Veo un solo problema. Para mí es todo ganancia, porque además, si te haces el guapo puteando al árbitro o espamentando con la gente y no te pones en juego la verde, es porque tanto no te parece. Claro, exactamente. Eso me parece bien. Tiene un problema, que en general... a ciertos equipos se lo suele macanear más de 3 veces por partido. Es cierto. Más de 2 veces por partido. Está bien. No te macanean 2. Sí, Barraca no va a usar los 2 Barraca nunca. No, lo que pasa es que si te la devuelven, medio que se soluciona. Claro, si vos tenés la posibilidad de seguir sosteniendo tu fallo, te la devuelven. Bueno, no sabía esto, che. Bueno, esto es interesante para poder seguir el torneo, le da un atractivo más al torneo para poder revisarse. Hay varias entidades, corto ya, así te dejo, Resti, porque me estoy haciendo muy largo. Es muy largo lo que estoy haciendo. No, pero nos gustó el tema. Hay varios... Mariano viene con lenguaje y metalenguaje. Hay una gran propuesta de la UEFA para retirar a Israel de todos los torneos internacionales, tanto de clubes como de selecciones, por la matanza y el genocidio que están realizando en Gaza. El problema que tiene la UEFA es que tiene que negociar con Infantino, porque una decisión de este tipo debería ser avalada por la FIFA, e Infantino es muy amigo de Trump, entonces ahí hay una dificultad. Entonces la UEFA por ahora está haciendo cintura, pero la mayoría de las asociaciones europeas están reclamando esta sanción para Israel, así que nos mantenemos a la expectativa. Ojo, noticia en desarrollo, es diría. Un dato político no es poco, de relevancia. No es poco. Pensemos lo que tarda en reaccionar en general las instituciones deportivas sobre esto, las organizaciones deportivas, y sobre todo piensen ustedes que si se llega a eso, recuerden las imágenes de las palmaditas y las risas entre Netanyahu y Milei de estas horas, ¿no? Exactamente. Casi que a Milei lo pintan de cuerpo entero, esa imagen ante el mundo. Sí, señor. ¿No? Bueno, no vamos a repasar toda la fecha porque es muy larga. Recordemos, son 15 partidos, son un montón. 14:30, Gimnasia de Esgrima, Rosario Central. Vamos a lo que nos interesa a nosotros, que trabajamos en este programa, hacemos lo que queremos. 16:45, San Lorenzo Godoy. Y tenemos a las 15:15 del domingo Racing Independiente. Y a las 18 River Riestra, aunque parezca un chiste, Riestra es el puntero. Sí, claro, dos buenos partidos. Dos buenos partidos. Y Defensa y Justicia de Boca a las 19 del sábado. Sí. Independiente, entonces juega en el cilindro, ¿no? Sí. Racing Independiente en el cilindro de Avellaneda. Que Racing va... casi que vengo a jugar, por supuesto, no digo no le importa el clásico ni mucho menos, pero Racing está en semifinal de Copa Libertadores. Sí. Racing va con mucha espalda. Y espera a Flamengo, ¿no? Va a jugar con Flamengo el martes 21 de octubre. Y la pregunta, ¿cómo van a recibir al muñeco Gallardo? ¿Cómo estará el aplausómetro en el Monumental? Después de la eliminación de la Copa, el muñeco... Sí, y cómo va a recibir, qué va a suceder también, porque tenemos en el medio entre este partido de Independiente Racing y el partido con Flamengo, tenemos en el medio el River Racing por la Copa Argentina.
Que es el partido donde Salas puede ser puteado y todas las cuestiones que ya sabemos. Sí. ¿No? Qué semanita. Bueno, esto es la agenda deportiva, bien. Amigos del deporte. No corre con la Pinto, por lo que... No corre con la Pinto, compañero. Bueno. Y por suerte no está Luis Pagines, que va a salir último. Menos mal que no está Luis Pagines. Sí, no lo aguantó más. 5-17. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Néstor, ¿por dónde vamos? Bueno, algunos, tanto en la columna de Heller como recién Mariano hablaron del tema Israel, abordarlo de otro costado, que es cómo avanza la flotilla humanitaria que está yendo a Gaza. Esta flotilla llamada Global Sumud, hemos hablado de ella, de una cantidad de 50 embarcaciones civiles, unas 500 personas, activistas encima, para tratar de llevar ayuda solidaria, medicamentos, comida, agua al pueblo gazatí, que está bloqueado desde hace años, no solo por este conflicto actual. Y la novedad fue que tanto Italia como España, después de que esa flotilla sufriera varios ataques con drones desde Israel, se presume, tanto Italia como España, han anunciado el envío de barcos militares para proteger a esta flota que ya está enfilada hacia Gaza, ¿no? Salió, recordemos, de Barcelona, pasó por Túnez, pasó por Sicilia. En este momento está yendo hacia Chipre, y ahí hubo un problema con la primera ministra de Italia, Meloni, quien, un poco tratando de abortar la misión humanitaria, dijo que la carga que estas embarcaciones llevaban podrían dejarse en Chipre, donde está el Patriarcado Latino de Jerusalén, que es una organización vinculada a la Iglesia Católica, y que en todo caso ellos se encargaran de llevar la mercadería a Gaza. Por supuesto, los que organizan la flotilla Sumud se negaron a esto porque desbarataría esta operación, que básicamente es de propaganda, de visibilizar la tremenda masacre que está sucediendo en Gaza y cómo poder ayudarlos, y no dejar la carga en una isla y que lo lleve otra persona. La cuestión es que están enfilados hacia Gaza. Es muy difícil que lleguen. Por supuesto, Israel va a bloquear esa posibilidad, como ha hecho en oportunidades anteriores, en conflictos anteriores, donde flotillas también humanitarias, en algunos casos inclusive fueron bombardeadas, hundidas, y hubo muertos también. Puede darse esa situación de tensión. Ya se dio. Hubo un caso que murieron 11 activistas hace unos años, ¿no? Que querían llegar también. Pero con este nivel de exposición, bueno, y de... Acá vamos, ¿no? Israel está realmente aislado. Recién lo decía Heller. El pronunciamiento que hizo Netanyahu ayer en Naciones Unidas lo demostró. Prácticamente se levantaron todas las delegaciones del mundo y se fueron, excepto la de Argentina, y muy poquitas más. La de Argentina por orden expresa de Milei de que se quedaran los delegados, pero la mayoría se fue. El discurso de Netanyahu no podía ser de otra manera, fue bastante vergonzante. Hablaba de Estado terrorista de Palestina, que él se iba a negar siempre a que se creara un Estado terrorista de Palestina. Culpó a los países occidentales que por fin, después de tantos años, han dado validez y apoyo a la creación de una solución con dos estados, uno de Israel y otro palestino, para encontrar una solución a este problema. Dijo que eso no le iba a permitir Israel, y la verdad que es un gran retroceso de parte del gobierno israelí, porque hace varios años otros primeros ministros, otros gobiernos de Israel estaban de acuerdo en negociar una solución como es la que se habló en 1948, que hubiese dos estados, uno para los árabes palestinos que vivían ahí y otro para el pueblo de Israel. Bueno, eso fue cambiando mucho. Benjamín Netanyahu lamentablemente tiene mucho apoyo interno en su población para el genocidio que está cometiendo. Y por el discurso de ayer tan agresivo, tan beligerante, la verdad que no se sabe dónde puede parar, ¿no? Él, además del genocidio en Gaza, recordemos, bombardeó el Líbano, bombardeó Siria, bombardeó Yemen, bombardeó Qatar, que era el lugar donde se estaba negociando con Hamas, el mismo lugar donde estaban delegados de varios países fue bombardeado. Ha matado a periodistas y a funcionarios de Naciones Unidas, lo dijimos varias veces, como nunca en ningún otro conflicto armado. Es decir, se insiste en un camino donde lo único que importa es la vida, que por supuesto la vale, de los rehenes con vida, pero no se habla nada de las 60.000 y pico de muertes palestinas. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina tuvo que hablar por Zoom, a pesar de que la mayoría de los países de Naciones Unidas quería que fuese a hablar a Nueva York. En fin, el objetivo de Israel, ya lo sabemos y ya lo dijimos muchas veces, sobre todo de este gobierno de Netanyahu y de la derecha y ultraderecha que gobiernan, es el Gran Israel. Exterminar y colonizar completamente no solo Gaza, sino también Cisjordania,
Cisjordania. Bueno, la flotilla humanitaria va un poco a visibilizar este conflicto y a llevar un manto humanitario que ninguna otra institución hasta ahora se hace la idea de cómo operarla. Vamos a repasar fragmentos del discurso de Benjamín Netanyahu en las Naciones Unidas. Vamos a leer, por supuesto, la traducción y cierra Néstor. A ver, este es el momento. Israel acusa de matar de hambre al pueblo de Gaza cuando Israel está alimentando deliberadamente al pueblo de Gaza desde el comienzo de la guerra. Israel ha llevado más de 2 millones de toneladas de alimentos y ayuda. Eso es 1 tonelada de ayuda por cada hombre, dice Netanyahu, mujer y niño en Gaza. Casi 3.000 calorías por persona por día. ¿Es una política de hambre? Se pregunta. Si hay gazatíes que no tienen suficiente comida, es porque Hamás la está robando. Hamás la roba y la vende a precios exorbitantes para luchar con su máquina de guerra. El mes pasado, incluso la ONU, que no es exactamente un partidario de Israel, se supone que debe reírse, por cierto, el mes pasado, encima se hace gracioso, las Naciones Unidas admitió que Hamás y otros grupos armados saquearon el 85% de los camiones. Por eso tienes privaciones de comida. Los que vendieron los folletos de sangre, genocidio y hambre contra Israel no son mejores que los que vendieron folletos de sangre contra los judíos. En la Edad Media, cuando nos acusaron falsamente de envenenar pozos, esparcir plaga y usar la sangre de niños para hornear matzos de Pascua. Israel es acusado... Bueno, y sigue, ¿no? Es el discurso de Netanyahu. Recordemos que muchas delegaciones se levantaron y se fueron. Sí, ahí se veía el salón casi vacío, y hay que decir que todos los datos que él dice son datos del gobierno de Israel, no confirmados, al contrario, desmentidos por Naciones Unidas. Los organismos de Naciones Unidas que están ahí presentes acusan al gobierno de Israel de impedir el paso del agua, de impedir el paso de la comida, de que los operativos que se hicieron para entregar comida fueron hechos deliberadamente mal, y mucha gente que se acercó desesperada por hambre fueron masacradas por tanques, por balas. Es la guerra informativa también. Netanyahu no tiene ninguna simpatía en Naciones Unidas, eso es verdad, pero entre otras cosas porque Israel siempre ha desconocido las resoluciones de Naciones Unidas, excepto la que creó el Estado de Israel en 1948, y después no reconoció ninguna importante más. Gracias, Néstor. De nada. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM 530. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo?
¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Somos Radio AM530. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, buenos días compañeros y amigos, muy contenta acá escuchándolos en el auto cerca del límite con La Pampa en la provincia de Buenos Aires. El pueblito se llama Casbas, somos muy poquitos, ojalá seamos muchos desde la 530. Gracias a la comunidad 530 renovamos nuestra planta transmisora, más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Información muy importante. La Justicia Federal de Córdoba informó que se encontraron restos en el predio donde funcionó el campo de concentración La Perla entre el 76 y el 78. Esto se produjo en la primera semana de trabajo del equipo argentino de antropología forense y por supuesto generó enormes expectativas entre familiares de detenidos desaparecidos que estaban impulsando hace mucho tiempo esta búsqueda. Fue el juez federal Hugo Vaca Narvaja el que informó que se habían encontrado huesos y que van a ser analizados por el equipo argentino de antropología forense, por supuesto para ver si se puede extraer ADN y de esa manera establecer si pertenecen a víctimas del terrorismo de Estado. Es un proceso que acaba de comenzar o que empezará en estos días y que puede demorar hasta meses. La Perla es tercer cuerpo del ejército, si no me equivoco, allí en Córdoba, en esa ruta, que no recuerdo el número, que vincula Córdoba con Villa Carlos Paz, y Córdoba capital y Villa Carlos Paz. Según el Archivo Provincial de la Memoria, pasaron por allí entre 2.000 y 2.500 personas, la mayoría de las cuales permanecen todavía desaparecidas. Así que es una información muy, pero muy importante. Quiero volver rápidamente al tema plan económico, al tema, sí, vamos a seguir hablando de toda esta estafa con las retenciones, pero me parece que como modo de entender la fragilidad, la improvisación, quizás hasta la mala praxis, pensando en que incluso con esos 7.000 millones de dólares no se compraron los dólares suficientes como para evitar una brecha y hoy tuvieron que volver a poner el cepo. Matías Mousset, colega, dice: estafaron a Criptobros, a personas con discapacidad y a productores agropecuarios. Hay que reconocerles la versatilidad. Esto entra dentro de la ironía que consumimos habitualmente para tratar de reír en vez de llorar de tanto en tanto. Y antes de saludar a Carlos Delfrade, con quien vamos a conversar, quiero que escuchemos a José Luis Espert,
que es el principal candidato, el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza. Es además el titular de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, y sobre esto dijo esto. Yo entiendo el enojo, yo soy productor agropecuario y obviamente me gustó, no me gustó, me quedé, yo vendí todo lo que tenía que vender con mis hermanos que trabajamos en el campo con retenciones al 26%. Ahora, el medio vaso lleno de esto me parece que es mucho más grande que el medio vaso vacío. El medio vaso lleno es que este es un gobierno que por primera vez en 30 años, por el último que lo hizo de manera permanente fue Menem, reduce las retenciones agropecuarias. Hoy las retenciones, hablando de la soja, un solo producto, nada más hay muchos, hoy son 7 puntos menores a las que teníamos cuando asumió el presidente Milei la jefatura de gobierno. Y también Juan Paso, titular de Arca, el que anoche le había dicho al productor, si no te gusta el precio no vendas, que es como el compracampeón, digamos, ¿no? De Caputo, es esa canchereada de un equipo económico que no deja stream ni chiste en Twitter sin participar. Hoy por la mañana también dijo esto. Los productores saben que están que arden, ¿no? A ver, sí, me pasa, soy productor, tengo chats con cientos de productores y tengo recurrentemente la misma conversación. ¿Lo están puteando? De colores, te diría, pero creo que hay un... En arameo. Mi padre decía, me putean en arameo. Sí. Pero estoy como cuando era chico, con la paz propia de la acción correcta. Creo que... Y me siento muy cómodo explicándolo en el lugar que estoy en el gobierno y también como productor. Bien, y recuerden ustedes que periodistas o analistas del sector, como Matías Longoni, que en general ha sido muy crítico, digamos, a todo lo que tiene que ver con la discusión por la 125, editor de esa sección del diario Clarín, dijo a ese universo, digamos, de personas, que esta estafa era aún peor que la criptolibra y que el 3% de Karina Milei. Ahora sí lo saludo a Carlos del Frade, que es diputado, que es periodista, analista político y diputado provincial por el Frente Social y Popular en la provincia de Santa Fe y candidato a diputado nacional. Carlos, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, te saludamos. Hola Pablo, un gustazo, ¿cómo andan ustedes? Bien, con muchas ganas hoy de conocer tu mirada allí desde una provincia productora, con tu capacidad de análisis, con cómo seguir los datos con detenimiento, sobre todo esto, toda esta estafa a los si la calificás de esa manera también preguntarte, ¿no? A productores agropecuarios. Sí, en realidad lo que se trató es de una gran maniobra de un Estado absolutamente dependiente, más que nunca. Esta semana quedó claro que se ha profundizado el triste, el patético rasgo de semicolonia que tiene la Argentina hoy con Estados Unidos, en donde el anuncio de las retenciones que ya el propio secretario del Tesoro de Estados Unidos había dicho que no lo hicieran, que lo levantaran cuanto antes, y así fue, generó que en esa ventana de 72 horas ganaran las de siempre, ganaran las grandes empresas exportadoras, la mayoría acá, que están por lo menos ubicadas sobre el río Paraná, acá en la provincia de Santa Fe, empezando por la representante del verdadero dueño de la Argentina, que es Estados Unidos, que es Cargill. A partir de Cargill, Bunge, Dreyfus, fueron los que se terminaron quedando con 1.500 millones de dólares sobre los 7.000 millones de dólares que en 72 horas habían producido esto de haber pagado sin retenciones, con lo cual hicieron una transferencia de dinero que debía tener el Estado, se lo terminaron ganando ellos, y me parece que ahí lo que vuelve a quedar claro que los sectores exportadores de la Argentina siempre tienen información privilegiada y siempre terminan siendo lo que más ganan. Si hay algo que queda claro, que en esta Argentina, que es una semicolonia y el verdadero dueño es la gente, el gobierno de Estados Unidos, lo que queda claro es que la concentración y la extranjerización de riquezas hace que los favorecidos sean, como siempre, los favorecidos de siempre. Y por primera vez, la Sociedad Rural de Rosario, y ahora también la Federación Agraria Argentina, como retomando un viejo hálito que alguna vez la caracterizó, salieron a decir que esto va en contra de los productores. Pero que lo haya dicho la sociedad rural realmente es un nivel impactante de dependencia y extranjerización de la riqueza argentina. Ganaron los de siempre.
Carlos, ¿y esto crees que puede llegar a meter una cuña en esa amalgama tan sólida que se había consolidado en la discusión 125? No digo que vayan a votar a Delfrade, pero... No lo harán. Claro, pero ¿crees que puede llegar a haber una mirada, o por lo menos alguna modificación, algún llamado de atención sobre la mirada de lo que representa un modelo como el que plantea Milei en esos sectores? Sí, yo creo que sí, en eso sí hay expectativas. Yo creo que estamos despertando de lo que significa el paso del enojo permanente y salir del enojo hacia por lo menos la racionalidad. Yo creo que la racionalidad comienza a aparecer y comienza a verse este fenomenal saqueo al que está siendo sometida la Argentina, y que, como siempre, el saqueo lo terminan pagando sectores populares, sectores medios, sectores productivos, y que es evidente que hay que pensar de ahora más estas cuestiones, insisto, de un plan económico que es un plan simplemente de saqueo, de ultraje. Lo que pasó esta semana por la búsqueda desesperada de 20.000 millones de dólares, a ver si llegan a la Argentina antes de las elecciones, me parece que ha impactado en muchísimos sectores, incluso aquellos que lo votaron fervientemente a Milei, creyendo que de esa manera llegábamos a ser una especie de país liberal, y nos estamos dando cuenta que estamos en una fenomenal mueca repetitiva de la historia argentina, de una dependencia cada vez mayor. Yo creo que sí comienza a aparecer por lo menos un criterio de racionalidad, que habrá que ver después cómo se expresa en la votación, porque el otro problema que tenemos es la soberanía de la cabeza. Nuestra cabeza sigue pensando de manera ajena a nuestras necesidades, pero va a empezar a aparecer, y cuando eso aparece, seguramente los resultados electorales serán contrarios a esta total extranjerización de la Argentina. Carlos, no sé si escuchaste a Juan Paso, al titular de Arca, ayer en el stream Carajo, cuando le habló a los productores y les dijo, bueno, si no les gusta el precio, no vendan. Quería preguntarte, si no lo escuchaste, te lo recomiendo, es muy fuerte. ¿Cómo crees que reaccionan pequeños y medianos productores, o incluso empresarios un poco más grandes, pero que están vinculados a la producción y no necesariamente o solamente a la exportación? ¿Cómo pensás que reaccionan frente a eso? Yo supongo que con bronca, con mucha bronca, pero mucho más, incluso la gente que apoyó a Milei, se deben sentir usados, realmente se deben sentir usados. Y me parece que frente a esa situación después habrá que ver hasta dónde está el crédito, porque muchos sectores populares, generalmente ocurre en las elecciones de medio término, que es lo que vamos a tener, históricamente ha pasado desde el 83 en adelante, que las elecciones de medio término generalmente terminan confirmando el voto original, simplemente por un empecinamiento en defender lo que alguna vez se creyó. Eso históricamente pasó en Argentina. Uh-huh. Pero ahora la profunda racionalidad de lo que está pasando, la profunda dependencia, esta increíble, insisto, patética dependencia de los Estados Unidos, creo que marca un límite. Por eso lo que vamos a ver posiblemente es que haya sectores populares que todavía van a seguir empecinados en esto, a pesar del propio dolor que están soportando, pero después los otros sectores que empiezan a ver que están lejos de lo que alguna vez necesitaron, como van a estar lejos de la necesidad, es probable que haya una modificación del voto. Carlos, Néstor Restivo te saluda. Hola Néstor, qué gusto. ¿Cómo va? Bueno, lo último que decías me hizo acordar mucho a la elección de medio término de Macri, ¿no? Donde él es ratificado en su... claro. Digamos, y sin embargo después viene una debacle absoluta de ese gobierno. Absoluta, sí. En este caso vos estás diciendo que se llegó a un límite distinto, que sí va a haber segmentos de la población que van a cambiar. Esa es la idea. Digo, para que nos des un panorama de cómo estás viviendo en general en todo el territorio nacional, sí, lo que puede suceder de aquí a un mes. Sí, lo que yo creo es que vamos a tener una transferencia de votos que vaya a saber de cómo termina siendo. Yo me imagino que gran cantidad de votos van a terminar yendo obviamente a distintas estructuras del peronismo. Pero más allá de eso, lo que sí creo que la cuestión de Macri por un lado, tal vez la cuestión de Menem también por otro, nos demuestra que en la historia la consolidación del voto más fiel
muchas veces se hace más por empecinamiento que por otro tipo de cuestión. Eso puede llegar a estar, pero esta vez va a ser menor. Yo creo que los tiempos se van limitando cada vez más rápido. Eso tiene que ver, casi te diría, con una manera de capturar la atención que ha tenido el sistema en los últimos 30 años, pero aquel que le pone mucha fe a algo y ve de pronto semejante desilusión, es probable que deje de creer por esta cuestión de que ahora los tiempos de confianza son cada vez menores. Carlos, ¿cómo va la campaña? Bien, peleándola como podemos, yendo de un lugar a otro. Ahora vamos a presentar el 10º tomo de Geo Narco 10, se llama Cancha Grande, a partir del asesinato de Pillín Bracamonte, que era el ex jefe de la barra de Central, y desnudando detrás los entramados de la corrupción política, judicial, empresarial del narcotráfico. Por eso siempre decimos cancha chica del fútbol, cancha grande de la realidad. Así que andamos así y tratando de establecer esto, que se votan las mejores voces que pueden representar con mayor claridad al pueblo santafesino, y en eso tenemos mucha confianza en lo que venimos haciendo desde hace tantos años, así que me imagino que 4 fuerzas políticas como siempre, vamos a estar presentes cuando termine el conteo de los votos, por lo menos el preliminar, el próximo 26 de octubre. Así que vamos a estar allí como siempre como cuarta fuerza, y me parece que vamos a llegar al Congreso de la Nación con un espacio de izquierda nacional para que se sume en la pelea para dejar de ser semicolonia y volver a ser un país independiente. No pudimos hablar en la semana, Carlos, pero felicitaciones por el trabajo y el seguimiento de todo lo vinculado al tema Vicentín, sobre todo Muchas porque gracias. hubo mucha novedad en el último tiempo a partir de algunas disposiciones sobre autoridades del Banco Nación. Pero son cosas que ustedes, o que vos puntualmente ya venías trabajando de hace bastante tiempo, y la verdad, sos una de esas, ese laburo y esas voces que han colaborado mucho, o que colaboran mucho con también cambiar esa cabeza, esa batalla cultural alrededor de algo de una estafa también tan importante, ¿no? Así que felicitaciones por eso, y lo que quieras dejar, Carlos, sobre eso también. Especialmente esto. Yo esta semana sentí mucho dolor y mucha bronca por esta dependencia absoluta con Estados Unidos, pero pensé en lo de siempre. Para mí la política es imaginar la sociedad que queremos para la gente que amamos, entre ellas mis hijas, y yo soñé con que esas hijas iban a seguir en algo que se llamaba la Argentina. Entonces me parece fundamental volver a recuperar el protagonismo histórico para recuperar la Argentina, y en esa pelea se nos pianta la vida porque estamos defendiendo nada menos que lo que amamos. Así que esa es la idea y por eso peleamos. Abrazo grande, Carlos. Gracias. Chau, hasta cualquier momento. 5:45, Carlos del Frade. Ideas que vuelvan. El modo que se construye gobernabilidad hoy es producir un cierto tipo de escena que al ponerse en el estado de show generan efectos sobre la subjetividad, el modo que se replican, funcionan, existen en las redes. Por eso no les importa tanto que no haya masividad, no haya un pueblo festejando el desfile militar. Les interesa esas imágenes y le interesa también cómo eso resuena después en otra escena, que es una escena estrictamente digital y mediática. Que vuelvan las ideas. Que al ponerse en el estado de show generan efectos sobre la subjetividad. Que vuelvan. Dia de sol, eu fui pra trabalhar. Eu pensei em tudo que eu fiz nessa vida, tudo que eu tenho pra andar, ou sentada numa cadeira
Segmento Mariano Hamilton, ya sobre el último respiro del programa. Bueno, vamos a recordar a un jugador de fútbol controvertido, podemos decirlo. Para mí, uno de los 5 mejores jugadores de la historia del fútbol mundial. Epa. Estamos hablando Top del 5. quinto Beatle, estamos hablando de George Best, una figura increíble. Ahora vamos a poner algunas imágenes para aquellos que nos siguen por YouTube, para que veas el quinto mejor jugador de la historia del fútbol mundial. Es un jugador extraordinario, nació el 22 de mayo de 1946, es un pibe que debuta en el Manchester United a los 15 años, en realidad lo lleva Matt Busby a los 16 años al Manchester United, lo tiene ahí un par de días y al segundo día Best dice esto no es lo mío y se vuelve a Belfast, que era el lugar donde había nacido, y los padres al año siguiente le dicen a Busby, bueno, para que pueda jugar ahí tenemos que ir todos, entonces le alquila una casa a toda la familia y se va toda la familia de George Best a vivir a Manchester. Ahí debuta a los 17 años en el Manchester United, un jugador extraordinario, para mi gusto muy parecido a Diego Maradona en las cosas que hacía dentro de la cancha. Estamos compartiendo para quienes nos siguen por YouTube algunas imágenes. No sé si están viendo, vos ahora empezaste a entender por qué dije que es el mejor quinto jugador de la historia. Vuela, un jugador de otro nivel, de otra capacidad. Jugó 11 años en el Manchester United, jugó 470 partidos, hizo 180 goles. Debutó, insisto, a los 17 años, en 1963. A los 22 años fue Balón de Oro. Era llamado a ser el jugador más grande de la historia de los mundiales. Él tenía una frase que decía: si yo hubiera nacido feo, nunca hubieran escuchado hablar de Pelé. Esta era una frase que él decía, porque su gran bendición y maldición al mismo tiempo era que era hermoso, era apodado el quinto Beatle, pero él decía esta frase que es extraordinaria, ¿no? No sé, si yo hubiera nacido feo no hubiera escuchado jamás hablar de Pelé. Mirá vos. Él jugó 11 años en el Manchester United, tuvo sus altos y sus bajos, fue campeón en 1967 de la Copa de Campeones, que era lo que es ahora conocido como la Champions. Jugó la final contra Estudiantes, el Manchester United, no sé si recuerdan, en 1968. El partido, recordaba ese partido George Best como: nunca me pegaron tanto como en ese partido. El que lo marcaba era Horacio Medina, si mal no recuerdo, Hugo Medina, perdón. Lo escupió y le pegó tantos codazos y patadas que a veces se calentó, le pegó una piña, los echaron a los dos. Esto fue en Manchester, donde empataron 1-1. Negocio para estudiantes, como te imaginarás. Mirá la carrera de George Best y la de Hugo Medina. Entonces, en 1972, ya hinchado las bolas de tanto suspensiones, porque el Manchester United a cada rato lo suspendía y lo dejaba fuera del equipo por sus inconductas, porque él era un tipo muy fiestero. Era pero muy fiestero. Por eso decía esta frase: si hubiera nacido feo nunca hubieran escuchado hablar de Pelé. Es parecida a la frase de Maradona: qué jugador hubiera sido si no me drogaba, ¿no? Tiene como una cosa bastante Era un gran creador de frases, tenía una frase extraordinaria, George Best, que decía: gasté un montón de dinero en coches, mujeres, drogas y alcohol, el resto lo malgasté. Esta era su frase de cabecera. Se ríe Restivo desde el fondo de la platea. Esta era su frase de cabecera. Una vez fue suspendido porque se quedó con la actriz Sinette Cusack, una belleza inconmensurable. Tenía que ir a jugar un partido con el Manchester United. Iban a viajar en tren a Liverpool. Él se quedó en Manchester y dijo: no, yo me quedo con Sinette, dijo. Y entonces fue suspendido por 2 partidos. Vamos a recordar algunas de las frases de este señor. El entrenador, dijo: tenía una casa en la playa, pero antes de llegar había un bar. Nunca llegué a bañarme. Cada vez que entro a un lugar hay 70 personas que quieren invitarme a beber y yo no sé decir que no. Después hablaba de Eric Cantona y decía: daría todo lo que tengo en la mano, todo el champán que bebía a lo largo de mi vida por jugar un ratito con él en Old Trafford, decía cuando pensaba en Eric Cantona. Nunca salí de casa con la intención de borracharme, solo sucedía. Era otra de las frases que decía. He dejado de beber cuando duermo. Era su aclaración. En 1969 dejé las mujeres y la bebida. Fueron los 20 peores minutos de mi vida. Es otra de sus frases. Insisto, es un gran creador de frases. Como Diego Maradona, nací con un gran don y a la vez eso viene con una alta dosis de autodestrucción. Esta la dijo en serio. Cuando me vaya, ahí empecemos a mirar algunas fotos que estamos viendo hace rato, algunas de las fotos. Era hermoso, era un tipo realmente hermoso. No es cierto que me haya acostado con 6 Miss Mundos, solamente fueron 3, es una de las frases también que dejó. Y la frase más triste
fue cuando a los 59 años, ya agobiado por la cirrosis, había sido detenido en varias ocasiones, una vez estuvo 3 meses preso por haber sido encontrado manejando un auto alcoholizado, pero alcoholizado de verdad, ¿no? O sea, ahí ya no nos tomamos tan en chiste esta vida de George, porque él padecía el alcoholismo, que era una enfermedad muy grave. De hecho, muere a los 59 años. Muy joven. Y su última frase antes de morir fue: no mueran como yo. O sea, trató de dejarle una enseñanza a todas aquellas personas que amaban el fútbol. Y también dijo una frase muy poco tiempo antes de morir, que a mí me conmueve, que dijo: cuando me vaya, la gente se olvidará de toda la basura de mi vida y solo recordará cómo jugaba el fútbol. Así que un recuerdo para George Best, el bueno George Best, que había debutado en septiembre de 1963 con el Manchester United, y por eso utilizamos esa fecha rara para tratar de homenajear, para mí, uno de los 5 mejores futbolistas de la historia del mundo. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Muy bien, 5 de la tarde, 52 minutitos, estamos cerrando ya la semana de que vuelvan las ideas, semana que parecen no detenerse, ¿no? Parecen no cerrar, estamos como muy a la expectativa de las cosas que van ocurriendo. No sé qué les pasa a ustedes, che, pero yo ando medio cansado del Valero, como no, yo estoy igual agobio, que vos, ¿no? Estoy igual cuando elegiste a Heller, estoy desconcertado, yo estoy desconcertado. Yo no entiendo muy bien. En realidad el ordenador va a ser como pocas veces en la vida, me parece, las elecciones. Sí. Va a ser un poco lo que nos ordene, como a mí me gusta una frase que vos usás, que es la escena. Va a ser un poco lo que nos ordene la escena, porque tenemos tantos estímulos de tantos lugares, llegan estímulos tan distintos, que no sabes cómo esto va a repercutir en la sociedad. Entonces, lo que va a ordenar un poco, tanto para Provincias Unidas, para el peronismo, incluso para la Libertad Avanza, va a ser la elección. A mí la frase de este tiempo que me nace es aquella de Galeano, para otros fines, es ayúdame a mirar, ¿no? Que alguien nos ayude a mirar este desborde informativo, de tantas cosas que ocurren, de decisiones por acá, decisiones por allá, gente que grita, gente que se insulta, gente que no logra dejar pasar una enorme cantidad de prejuicios para tratar de analizar el momento que estamos viviendo. Sí, pero lo que más me preocupa, ¿sabes qué es? No. Que es como si un sector de la política todo el tiempo estuviera jugando a tratar de tocar nuestra fibra más íntima, de involucrarnos con las cosas que están pasando, pero desde un lugar muy emocional, siempre con gritos, siempre con definiciones muy altisonantes, y cuando tenemos que ver algo que nos puede complicar por generaciones realmente, como es un endeudamiento, como es un sometimiento, un vínculo con otro país o con otra potencia, con esta cosa como Estados Unidos, es como que ya no nos funciona el sistema de alertas, ¿viste? Sí, sí. Como que suena una alarma y decís, no, está rota, ya no pasa nada, no hay nadie, no está entrando nadie. Es que escuchás tantas alarmas que ya no... Claro.
Pero algunas por ahí no son tanto. También en un momento te impiden seguir escuchando. Por ejemplo, viste los canales de noticias, alerta, todo el tiempo, alerta. Llega un punto ya sabés que no pasa nada. Pero ¿qué haces cuando algo pasa, viste? El cuento de los 3 chanchitos. Claro, del Jaimito, de Pedro el Lobo. No, claro, el que pide que el pastorcito. Pastorcito mentiroso. Bueno, pero el chanchito también. Claro, se banaliza tanto y se naturaliza tanto lo insólito, lo irracional, que uno no le da bola a cosas que deberían asombrarnos. Entonces, eso de la alerta de los canales de televisión forma parte de lo mismo. La única verdad, como diría el general, voy a decir una estupidez, como siempre, la única verdad es juntarse con los amigos y la gente que uno lo quiere, que uno quiere, y abrazarse mucho y besarse mucho. Y no que eso signifique dejar de lado de lado la política, pero en estos momentos creo que lo que tenemos que hacer es protegernos mucho para incluso eso nos dé la fortaleza para salir. Pero yo creo que es necesario que en nuestro pequeño núcleo nos abracemos fuerte y nos hagamos fuertes ahí, porque eso nos va a dar la potencia como para poder salir a dar el combate que vamos a tener que darlo en algún momento la batalla final va a suceder. Dice Reinaldo Siete Casas cuando termina su programa, no sé si lo dice habitualmente, pues no lo escucho siempre, pero dice: regalen tiempo a las personas que quieren, regalen tiempo, regálense también ustedes tiempo con las personas, pero regálenle tiempo suyo a las personas que quieren. Me parece muy, muy lindo eso. ¿Qué puedes decir algo, Néstor? No, que coincidía, volviendo al principio de esta mini charla con Mariano, que octubre ordena, porque lo que pasó en el 2003 fue tan disruptivo que uno quiere saber si esa escena cómo está, si sigue, si de verdad tanta cantidad de gente apoya un proyecto, en mi opinión. En el 2023. Dijiste 2003, entendí 2003. 2023, sí. Quise decir, hace 2 años. Entonces está bien, igual como decía también del Frade, no es que una elección de medio término te define qué va a pasar en el 2025. No, pero ordena. Pero te ordena, te da claro, saber dónde estás parado. Exactamente. Yo lo que me pasa es eso, lo mismo te pasa a vos, no sé dónde estoy parado. También es cierto que la incertidumbre es un rasgo que yo creo que se instaló no solo en la Argentina, en la humanidad, y está para quedarse por mucho tiempo, y que todo el tiempo es el día a día, porque no hay certezas, sistemas políticos que están muy fuera de época de resolver problemas de la humanidad en general. Entonces no es que lo va a resolver, pero por lo menos saber un poco cuál es el apoyo que tiene el gobierno, qué puede hacer la oposición, dónde estamos parados. Eso. Qué tremenda esa frase de Esteban Bullrich, ¿se acuerdan? Era ministro de Educación, y frente a empresarios decía, bueno, vengo a hablarles a ustedes no como ministro de Educación, como gerente de Recursos Humanos, pero él decía que había que formar a las nuevas generaciones para que puedan disfrutar en la incertidumbre. Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Cuándo lo dijo? O sea, es que a mí me agarró un escalofrío. Rosixner lo dijo también. ¿También? También. Que esto de la incertidumbre era lo mejor que le podía pasar a la sociedad. ¿No? Sí, el hijo, no León, por supuesto. Bueno, hablando de juntarse con personas que queremos y que nos hacen bien, tenemos una dedicatoria. No, sí, a los muchachos que trabajan en mi obra, en la obra que estoy haciendo en mi casa, la verdad que son unos capos. Hace 9 meses, hoy se cumplen casi 7 meses de trabajo. Entonces por eso quiero saludar. Están día a día ahí compartiendo. Sí, yo estoy todos los días allí con ellos, Diego, Gustavo, Yul, y ahora se sumaron Alfonso y el Apache, así que les quiero mandar un abrazo gigante. Sí, sin ellos mi vida sería una pesadilla, más pesadilla de lo que la Nosotros también les agradecemos por contenerlo a Mariano y que pueda llegar al programa así como llega. Bueno, lindo gesto, Mariano. Sí, son unos capos. Además están todos los días, claro. No, y además lo que me genera una admiración, los miro trabajar y yo trato de estar a la altura. Trato de estar a la altura y no lo consigo, como se imaginarán, ¿no? O sea, hago lo que puedo. Todavía me dedico a las boludeces, pinto, qué sé yo. Pero estoy ahí con ellos porque la verdad que me genera mucha admiración y aprendo un montón del contacto que tengo con ellos. ¿Sale truco en algún momento? No, asado los viernes, truco no. No, asado los viernes. ¿No hay antes de volver a laburar? ¿No hay? No. Ahí somos todos profesionales. George Best dice. Bueno, nos vamos. Pero ya estamos planificando el costillar, muy bien. Bueno, buen fin de semana, pásenla bien. Charlie Escalante, la puesta en el aire. Gracias, Charlie, como siempre. Gracias también a Alejandro Lemón, la producción, Mariano Randazzo en la edición. Gracias a Fabián Waldman en exteriores, a Vicente Castro en la operación de video y a Nico Lacaba. Miren la cantidad de gente que labura detrás
para que podamos salir al aire y compartir con ustedes, de modo en que lo hacemos mal, bien, pero el laburo de afuera es espectacular. Nico, ellos laburan bien, nosotros hacemos lo que podemos. Abrazo para Luispa y para toda su familia, que tengan una muy linda jornada mañana, los queremos mucho. Sí. Señor Néstor Restivo, gracias por estar. Hasta la semana que viene. Nos reencontramos el lunes a las 4 de la tarde.